Buenas tardes. Primero agradecer a las directivas del Colegio de Arquitectos, a los colaboradores que hacen posible este evento y a todos los estudiantes y profesores de las universidades de Costa Rica en temas de arquitectura que hacen posible que estos temas los podamos tratar en América Latina. Más que mostrarles una charla sobre arquitectura, lo que busco con esta conferencia es mostrarles resultados de investigación. Resultados de investigación que parten de entender un poco el tema de cómo estamos haciendo arquitectura, pero aún más preocupante es cómo estamos enseñando la arquitectura. Quiero agradecer y hacer un reconocimiento al arquitecto Arturo Mieri Terán, que falleció en diciembre del año pasado y que es parte de la formación de mi persona y quien ha tratado este tema en México y a quien le debemos muchísimo un tema de vivienda social en la República Mexicana. Cuando nosotros estamos estudiando arquitectura, nos enseñan muchísimo desde el primer año a entender estos temas de composición, a entender cómo debemos hacer arquitectura, a meterle planos de color al contexto, espacio y forma, vemos a Ching, vemos a Wisius Wong y realmente podemos vivir, o por lo menos yo le enseño arquitectura, o más bien transmito conocimientos heredados a mis estudiantes de arquitectura y esta es la realidad en la que viven. Entonces imagínense un proyecto de primer semestre, segundo semestre metido en este contexto. Y es el contexto de América Latina. Claro, entonces ese contexto nos permite o nos ha dado la capacidad o les ha dado la capacidad a quienes habitan de adaptarse. Y esta conferencia es un poco de eso, es cómo se han adaptado y cuáles son las estrategias que ahora estamos manejando en algunas facultades de arquitectura de Bogotá con el tema de la habitabilidad desde los procesos de investigación. Voy a tocar 4 puntos muy rápidos, que es el contexto real de cómo estamos pensando la habitabilidad en las universidades un poco. Un segundo punto es el marco conceptual de lo que deberíamos entender para poder enseñar arquitectura en temas de habitabilidad. Un tercero es cómo lograr que estos procesos de arquitectura que nos están enseñando y estos procesos de investigación y el contexto real se pudieran adaptar en una transfuente para poder actuar. Y por último, unas estrategias que se han venido desarrollando en los bordes de ciudad como ejercicios académicos y que esperemos que se puedan desarrollar más adelante. La realidad. Pues obviamente esto es lo que yo hago en la oficina, o hice en la oficina hasta el año 2006, pues porque obviamente a mí me enseñaron o me prepararon para hacer arquitectura. Pero cuando salgo de Colombia, de Bogotá, a estudiar a Ciudad de México, yo me enfrento con una realidad, que es la misma realidad de mi país, y empezando a viajar por algunas zonas de América del Sur, encuentro que es la misma realidad que tiene mi país. Un país que tiene 45 millones de personas, donde hay una ciudad como Bogotá que tiene 9 millones de personas, pero que en la realidad, si lo ponemos en el contexto latinoamericano, de esos 625 millones de personas que lo habitan, el 12% vive en la indigencia. ¿Qué es la indigencia? Según la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Son aquellas familias que sobreviven con $1 al día. Imagínense $1, 500 colones o 3.000 pesos en mi país. Eso es vivir en la miseria. Y muy pocas personas, apenas casi el 18% de las personas que salen del colegio tienen acceso a la educación superior. En mi ciudad solamente hay una facultad de arquitectura en una universidad privada. Ese es el contexto. Entendiendo eso, obviamente esto es Bogotá, la mancha urbana de Bogotá, desde su fundación en 1538,
hasta 1950, donde en América Latina se desarrollan esos procesos de crecimiento espontáneo, de migración del campo a la ciudad, por todo el tema, en mi país es más que todo por el tema de la violencia, y hoy en día tenemos que Bogotá es esta mancha, Bogotá, y esta es la zona conurbada de Bogotá, esta es el área metropolitana, estamos hablando de los 9 millones de personas, donde 1 millón de esos 9 vive en la indigencia, es decir, con $1 al día como familia. Y tenemos otros problemas mucho más preocupantes, es el tema de la densidad, cuántas personas habitan por hectárea. El tema de la huella ecológica, por ejemplo, nuestra huella ecológica es de 7:1, es decir, nosotros ocupamos 7 veces nuestro territorio para poder satisfacer necesidades básicas y de servicios. Y aún peor, tenemos 3.9 metros cuadrados de área libre por habitante en esa ciudad. O sea, lo que yo tengo aquí es lo único que yo puedo disfrutar en un territorio. Entonces empiezo a entender que esto es Bogotá y esto es una mínima parte de Bogotá, ¿sí? Esto es una toma de un 1%, no es mucho más, y voy a Medellín y encuentro también este tipo de cosas, y si me voy a Ciudad de México encuentro este tipo de cosas, y llego a Costa Rica y también encuentro este tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en las facultades de arquitectura? En Bogotá hay 11 facultades de arquitectura que están graduando 2.000 personas al año. 2.000 arquitectos para una ciudad de 9.3 millones de habitantes, cuando la necesidad de trabajo debería estar enmarcada en este punto. De ahí parten los procesos de investigación. Entonces, desde esa perspectiva, se ha venido desarrollando los últimos 3 años como procesos de investigación, entender qué es el borde urbano y cómo controlar la expansión urbana en esos fenómenos de expansión que tienen las ciudades, porque las que se están viendo más damnificadas en estos procesos de expansión son las zonas rurales. Estamos comiéndonos el suelo de las zonas rurales por esos fenómenos de expansión que veíamos anteriormente y que están colapsando las ciudades. ¿Qué ha hecho eso? Que haya unos procesos de redensificación informal y no planeada, ¿sí? Y el gobierno está atendiendo bajo estos modelos de urbanización. Son unas cirugías o esas microcirugías totalmente absurdas de los arquitectos que están en las oficinas, detrás de un escritorio y que piensan que esto se resuelve, y esto se ve en toda América Latina. Hay un problema en términos de capacidad de carga. La capacidad de carga es la capacidad que tiene el territorio de poderle ofertar a quien vive en la ciudad los servicios mínimos. Ciudad de México tiene un estrés hídrico en este momento porque es más el agua que demandan, por ejemplo, que lo que puede ofertar su territorio. En Bogotá hay una capacidad absurda en términos de movilidad porque es más la demanda que hay en servicios de transporte para irse a las periferias de la ciudad donde habitan la mayor cantidad de pobladores, y entonces la gente empieza a colapsar el servicio y a manifestarse porque no se está dando esas condiciones de bienes y de servicios en términos de infraestructura. Entonces empezamos a hacernos una serie de cuestionamientos de cuál debería ser el modelo real de ciudad en la que debemos habitar y cómo nosotros desde las facultades de arquitectura deberíamos hacer procesos de investigación que lleven a los estudiantes a plantear problemas reales en contextos reales, bajo circunstancias reales, y entender 3 dimensiones básicas. ¿Cuál es el hábitat que yo construyo? ¿Cuáles son las posibilidades que le doy a las personas de poder habitar? ¿Y cuáles deben ser las mínimas condiciones de habitabilidad que les permita alcanzar el desarrollo sustentable, porque lo sustentable está de moda? Entonces, para no dejar el tema, pues lo tenemos que hablar también. Arrancamos con un concepto, y es del planteamiento de las investigaciones. Nosotros entendemos en la facultad, estoy hablando en este momento de la Facultad Católica de Colombia, de donde estamos haciendo la investigación, que nuestro objeto de estudio es el territorio. Es ese territorio que está colapsado en este momento.
al que le denominamos el hábitat popular. ¿Cuál es el objetivo? Que a través de las estrategias de investigación y a través de los proyectos que se puedan desarrollar mediante responsabilidad social, se puedan brindar condiciones de calidad de vida, ¿sí? Condiciones para que se alcance el desarrollo urbano sustentable. ¿Bajo qué estrategias? Bajo unos parámetros y unos alcances que más adelante vamos a ver. Aquí es importante entender que cuando vamos al territorio tenemos que tener en cuenta que hay una población que ya lo ha habitado y que nosotros somos herramienta en los procesos de habitabilidad. No debemos imponer lo que nosotros pensamos en esos territorios. Sin embargo, muchas veces, cuando hablamos de estos procesos de participación, como lo veíamos ayer en las conferencias de Quique o de la arquitecta Cazú, pues obviamente estos procesos se hacen recíprocos, escuchamos, pero a veces la comunidad tiende a pedir por esas demandas, entonces pide cosas que quizás no son prioritarias en el momento de construir. En el 2006 arrancamos con estos procesos en la Universidad Iberoamericana, vinculándonos a los programas de mejoramiento barrial. En ese momento yo era coordinador de la Oficina de Mejoramiento de Vivienda, junto al director que era Arturo Mieriterán. A nosotros por responsabilidad social, nos toca trabajar en el barrio La Mexicana, muy cerca al pueblo de Santa Fe, que es una zona de expansión urbana que se va dando en ciudad por los fenómenos de informalidad. En este territorio habitan todas las personas externas a la ciudad de DF. Están gente de Morelia, de Campeche, que emigran a Ciudad de México y se ubican en estos sitios por las condiciones de la habitabilidad. Cuando estoy haciendo el proceso de la maestría en la Ibero, pues mi proyecto son mecanismos de gestión para los programas de mejoramiento barrial y en lugar de hacer un proyecto de tesis, me llevan a la coordinación a trabajar en los proyectos de vivienda. Entonces lo que empezamos a hacer son unos procesos de obra con algo con lo sencillo, de esa palabrita que tiene Quique en su oficina, que es con lo que hay, porque como no hay nada, es con el trabajo con la comunidad y empezar a hacer semilla para que la gente se empiece a apropiar de su territorio. Entonces empiezan a salir esas culatas y esos fenómenos de espacio donde se les da algo a ellos y ellos tienen que terminar de construirlo. Vamos a ir pasando una serie de proyectos a medida que vamos viendo la presentación para que se vayan contextualizando. ¿Qué buscábamos en ese momento? Crear un hábitat que pudiera ser responsable y que permitiera el desarrollo de esas comunidades, que a partir de ese proceso se pudiera generar desarrollo. ¿Esto qué nos permitía? Pues quizás satisfacer de una manera básica las necesidades para transitar, para permanecer, más no para vivir, porque en ese proyecto ya tendría que intervenir una organización de vivienda mucho más fuerte. Pero sí, quizás satisfacer un tema de seguridad que para nosotros en ese momento era supremamente importante y era cómo se estaban resolviendo las culatas de estos tipos de proyectos. Entender el hábitat en este caso, como proceso de investigación, es entender dos dimensiones fundamentales. Es entender a una sociedad que habita en el territorio mediante un contexto que por lo general o desde su origen pudo haber sido natural. Estos procesos siempre se van dando de manera simultánea entre dimensiones económicas, políticas y sociales. Sin embargo, cuando hablamos de la construcción del hábitat, en nuestros países y bajo nuestros gobiernos, se están dando bajo solamente expectativas políticas. Y las expectativas culturales y expectativas económicas se dejan a un lado. ¿Qué nos permite hablar del hábitat y la habitabilidad? Primero, tener un lugar para habitar. Eso es lo que siempre buscamos nosotros cuando estemos arquitectura. ¿Cuál es el lugar para propiciar un encuentro donde podamos resolver un tema de satisfacción en términos de calidad de vida? Sin embargo, casi siempre dejamos a un lado los espacios geográficos, es decir, el contexto. No lo tenemos claro y no lo trabajamos claro. Entonces, solo hacemos pequeños objetos, pero nunca determinamos para quién son, cómo van a ser
y algo tan importante que es cómo se va a gestionar ese proyecto para que en varios años se pueda mantener. Otra cosa que no aprendemos a diferenciar en la academia cuando hacemos los proyectos es entender la diferencia entre el territorio urbano y el territorio de periferia. El territorio urbano tiene los servicios, pero el territorio de periferia demanda los servicios. Y eso es lo que no nos están enseñando. Nos llevan a la periferia a resolver proyectos, pero nunca nos llevan a gestionar el proyecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo llevo los servicios? ¿Cómo llevo el transporte? ¿Cómo voy a satisfacer la demanda de equipamiento? Y por último, no entendemos que construir un hábitat es construir un nido, en realidad. Un nido es un espacio, o los pajaritos lo hacen, como un espacio de confort que van construyendo palmita por palmita, uno a uno, hasta que genera un cobijo total, y ese cobijo se convierte en el hábitat para un desarrollo de familia. Lo que nos suministra el gobierno muchas veces son unos ranchos o unas casas, ¿sí?, que no tienen las condiciones mínimas y que nunca se pueden convertir en el nido de la familia, y terminan como esos proyectos como Pruit y Go en el posmodernismo, que son abandonados después de 20 años porque la gente no habita en ellos. Además del término de sociedad y de entender cómo es el medio natural, el hábitat tiene un elemento fundamental y es el tema cultural. Es entender cómo las personas habitan ese lugar y cómo las personas se han relacionado en comunidad por la necesidad de habitar en ese lugar. Cuando nos llevan a trabajar, y ese es un problema en Bogotá y en Colombia, no sé si sucederá en América Latina, de hecho, por supuesto que sí, las facultades son muy intensas en atreverse a hacer procesos de responsabilidad social. Y llevamos a los estudiantes, nos bajamos del bus, empezamos a caminar, empezamos a utilizar a la población, les preguntamos, nos subimos al bus y nunca más socializamos lo que hicimos. Esa es la estrategia real. Y utilizamos a la comunidad. Entonces, ¿qué está pasando? La comunidad ya se vuelve inherente, no atiende al estudiante, es difícil el acceso porque a la final nosotros no estamos brindando un servicio, que para eso se hizo la arquitectura. La arquitectura nace como una parte de la satisfacción para poder satisfacer unos temas de cobijo, y eso todavía no lo estamos haciendo. La construcción del hábitat. Medellín puede ser un ejemplo en la construcción del hábitat. Muchas personas han querido viajar en Medellín. Yo no voy a tocar el tema de Medellín, voy a tocar el tema de cómo los elementos pueden hacer que la gente propicie el encuentro y cómo la gente puede tocar o puede estar dentro de un entorno favorable y donde la arquitectura se puede llevar. Pero la pregunta es, ¿cuánto cuesta llevar este tipo de arquitectura a la periferia? ¿Cuánto cuesta construir estos megaproyectos en la periferia? Satisfacen la calidad de vida, pero se vuelven un espectáculo que muchas veces más visita un extranjero que hasta la misma comunidad que habita ese lugar. Decía Roberto Ivenschutz una vez en una reunión de trabajo, nosotros estamos planificando con buenas intenciones. Queremos hacer el trabajo y lo entendemos, pero solo lo dejamos en buenas intenciones. Otro punto importante es el territorio. Tenemos la sociedad que se enmarca dentro de un marco territorial, ¿sí?, donde los proyectos pueden hacerse bajo ejercicios de buenas prácticas, si entendemos que los niveles culturales y las condiciones culturales de un entorno, ¿sí?, las podemos relacionar con unos temas estratégicos y entender estos temas de capacidad de carga, en qué se demanda y qué podemos ofertar. Volvemos al mismo sitio. 2008, la Mexicana en Santa Fe. Esto es lo que nos entrega el gobierno, en realidad, o más bien se lo entrega a la Ibero, y ahí tenemos que empezar a diseñar. Como no hay dinero y solo tenemos a la comunidad, pues a la final solamente vamos a poder desarrollar esto, para que ellos, mediante algunos procesos, lo vayan formando.
son unos temas meramente de mejoramiento barrial y que se pueden hacer con un muy bajo costo. Entonces, para concluir este tema del marco lógico, en términos de hábitat, pues lo ideal cuando vamos a meternos a los barrios es entender a quién se le va a dar este proyecto y qué buscamos con este proyecto, no en el inmediato ni en el corto plazo, sino cómo en el mediano plazo y en el largo plazo se van a mantener los proyectos. Y algo importante, para mejorar la calidad de vida debemos tener en cuenta que hay unas condiciones en ese lugar que se pueden potencializar y las podemos llevar a cabo. Otro tipo de proyecto, otro tipo de escenario en el 2009, en el proyecto de La Mexicana. Lo sustentable. Ese es un problema, porque es un problema hablarlo en la academia, y es diferenciar lo sostenible y lo sustentable, y entonces muchas personas dicen que es una traducción mal hecha o una traducción de una palabra que ya se volvió moda. Sin embargo, en la facultad hemos venido trabajando la investigación desde el desarrollo sustentable, desde las 3 dimensiones básicas, que es lo ambiental, lo social y lo económico, pero entendiendo que tenemos que satisfacer unas condiciones en 3 variables fundamentales. Entender que si yo tengo las capacidades sociales y las condiciones ambientales, yo debería generar unos escenarios habitables, entender que si yo tengo unas condiciones ambientales y unos avances económicos, puedo llevar a unos términos de eficiencia, y si yo tengo unas condiciones sociales y unos avances económicos, puedo tener unos escenarios equitativos. Es decir, el espacio, la arquitectura y el lugar a través de la construcción de la arquitectura debe ser habitable, eficiente y equitativo. ¿Esto qué me permite? Entender el hábitat desde el desarrollo sustentable, desde lo habitable, lo eficiente y lo equitativo, como habitable en términos de calidad, equitativo, eficiente en términos de derechos ciudadanos y la equidad en términos de calidad de vida, como parte de los escenarios que podría manejar con el desarrollo sustentable. Listo. La investigación partía entonces de entender esos fenómenos, o la investigación parte porque se está desarrollando de entender estos fenómenos y construir las variables que nos permitan intervenir en el hábitat popular alcanzando el desarrollo sustentable, es decir, un objeto, un objetivo y una estrategia. ¿Cuál es el objeto? Intervenir el hábitat popular, intervenir la periferia de la ciudad. ¿Cómo intervengo la periferia de la ciudad? Porque eso es lo que se está dando. De hecho, en este momento en Bogotá, la mayoría de foros es cómo intervenir la periferia, cómo intervenir el borde urbano, cómo intervenir las zonas populares, pero nunca se encuentran estrategias. ¿Cuáles son las estrategias para intervenirlo? Segundo, entonces el objeto es intervenir el hábitat popular. Lo segundo, el objetivo, que la intervención del hábitat popular me permita alcanzar el desarrollo sustentable. Y tercero, ¿mediante qué estrategias? Pues mediante 9 estrategias que empezamos a formular desde unos mentefactos precategoriales. Es un tema mucho más complejo, que no voy a entrar, pero es para que lo entienda un poco. Es entender que hay unas dimensiones, que a las dimensiones les puedo dar unas categorías, a esas categorías les puedo dar unas variables, que es el escenario ideal que yo quiero, y ese escenario ideal parte de unas estrategias. Y empezamos a construir unos marcos, ¿sí?, de lo que debería ser el contexto. Quizás voy a acercarlo a esto. Así es como nosotros trabajaríamos. Si yo tengo la dimensión ambiental, yo debo alcanzar unos propósitos. Yo debo decir que ese ambiente que yo tengo tiene que ser totalmente eficiente, pero que al igual de eficiente tiene que darme unos grados de habitabilidad. ¿Y cómo podría alcanzar la eficiencia? Muy sencillo, bajo los manejos eficientes de los recursos y la energía. Es decir, que las variables que yo tengo que analizar en la construcción del hábitat es el manejo de los recursos y el manejo de la energía. Si yo hago energía eficiente, puedo destinar la economía de la vivienda o la economía del hogar para otros insumos. Si yo tengo un grado de propósito ambiental, ¿cierto?, yo en el hábitat popular como objetivo
debo alcanzar que la gente se acople y se condicione a las transformaciones y a variabilidad del cambio climático, que eso es lo que nosotros no estamos haciendo en la periferia. Estamos respondiendo a unas condiciones, ¿sí?, de darle cobijo a la gente, pero con los fenómenos de transformación de nuestro contexto, del cambio, la variabilidad del cambio climático, no lo estamos respondiendo. Y dentro de términos de habitabilidad, entender que la vivienda debe tener unas condiciones de bienestar, y es de bienestar físico. ¿Cómo debe ser la vivienda en términos de confort y en términos de identidad? Y aquí sucede algo que me estaban contando el día de ayer, y es que la mayoría de arquitectura no responde a términos de seguridad y lo que hace la gente es poner rejas. Jane Jacobs decía que toda la seguridad que se da en las ciudades las tiene que hacer la misma arquitectura. Desde una dimensión económica, respondiendo al tema del hábitat, si nosotros hablamos de la equidad, es decir, que la arquitectura sea igual para todos, tenemos que hablar de una arquitectura que sea asequible, es decir, que la arquitectura me lleve siempre en términos de solidaridad. Una arquitectura que me permita el financiamiento, que es distinto a dar. Yo puedo financiar, yo puedo dar las herramientas, yo puedo crear los instrumentos de gestión urbana para que la gente pueda acceder a la vivienda. El hábitat tiene que ser productivo, tiene que llevar una economía, tiene que llevarme a unos procesos de innovación y a unas fuentes de riqueza. Y el hábitat también tiene que ser, desde la visión económica, eficiente nuevamente desde los procesos de producción. Desde los ámbitos de dimensión social, hablando en términos de habitabilidad e identidad cultural, hablamos nuevamente de seguridad, de apropiación, desde lo social, de cómo la gente participa en la construcción de su entorno, y desde la equidad, desde términos de gobernanza y de pluralidad. Llegamos a las estrategias. Entonces, ¿qué hacen las facultades? Y esto ya viene desde otra facultad de arquitectura. Lo anterior era en términos de investigación de cómo se hace, ¿sí? Ese debería ser el deber ser, y entonces nadie escribe estos procesos. ¿Cuál debería ser el manual para que yo como arquitecto vaya a hacerlo? ¿Sí? Todos nos vamos con esas sensaciones y entonces nos vamos con los profes y todo el tema, y vamos y construimos, pero ¿cómo hacemos para que eso lo pueda hacer cualquier comunidad? Esto lo hicimos con un grupo de profesores, de hecho un profesor está acá, y es un proyecto que se hizo en una zona que es muy petrolera en Bogotá, pero con la caída del precio del petróleo, la gente no encontraba una manera distinta para poder sobrevivir. Es decir, el petróleo ahorita no se convierte en una herramienta de productividad. Entonces, para ello, los estudiantes hacen el trabajo social, el trabajo comunitario, identifican cuál es la problemática, pero también cuáles son las necesidades que tiene. A diferencia de otros procesos, nosotros nos enmarcamos en analizar un territorio. Nosotros no podemos hacer proyectos individuales sin tener en cuenta el territorio como tal. Y entonces los estudiantes van desarrollando procesos, por ejemplo, esto es en Casanare, estas son las zonas petroleras donde están los pozos, pero aquí pasa un río que se llama el río Arauca, que es muy parecido al río Amazonas, y entonces los estudiantes dicen, pues la economía entonces tendría que empezar a salir por el río Arauca a controlarse con Venezuela que está por acá. Y empiezan a idealizar unos proyectos de servicio comunitario, de cómo la gente podría ingresar a este tipo de proyectos. Es darle la respuesta a la comunidad de lo que podría ser en este territorio. Entonces empiezan a funcionar los equipamientos como parte de los procesos de educación, y este proyecto parte desde una ciudad educadora. Y entender que el modelo de vivienda que se puede responder, pues a la final tiene que ser un proceso de habitabilidad donde la gente la va a condicionar como quiere. Yo no puedo hacer arquitectura y preestablecerla, porque la necesidad de los entornos es que la gente la modifica como quiere. Y se va dando este tipo de ejercicios, ¿sí?, que le merecieron a este grupo de estudiantes
y al grupo de docentes pues un reconocimiento en el país, ganando un premio de dimensión territorial para ese departamento. Luego continuamos con la misma facultad trabajando los mismos ejercicios porque dieron buenas pautas y nos vamos a una zona del Quindío. El Quindío es la zona cafetera por preselección en el país y está declarada como patrimonio cultural ante la UNESCO por el tema del café, el proceso, cómo se convierte el café, cómo son los paisajes para que el café sobreviva, tiene que estar en laderas, todo el tema. Nos vamos con los estudiantes también, un grupo de estudiantes grande, y se hacen unas mesas de trabajo y dentro del salón se empiezan a hacer una serie de charlas de cómo deberían ser los proyectos. Volvemos a arrancar con el territorio, entendiendo que si yo ya no tengo café, porque a medida que van pasando los años el café va desapareciendo, ¿cuáles pueden ser las alternativas de productividad en el territorio? Y encontramos, ¿cierto?, que ya el territorio está tan desgastado por los procesos del café que aquí el turismo es supremamente fundamental. Pero ¿cómo se da infraestructura para esas condiciones de turismo? Pues hacer unos hoteles campestres donde el campesino puede ofertar un servicio a bajo costo y puede suministrar algunas condiciones. Y se empiezan a dar una serie de elementos que los estudiantes van diseñando y que van generando, esto también se hace en compañía, y unos procesos en los cuales la vivienda se puede adaptar para suministrar servicios campestres. Este proyecto también, dentro de unos concursos internos en el país, de hecho creo que ya son internacionales, también merecieron tener un premio de reconocimiento, un segundo puesto en este tipo de reconocimientos. Hoy, con otra facultad, estamos trabajando en términos de responsabilidad social en el área más afectada, el área más peligrosa y el área más vulnerable de la ciudad, y es Yomasa. Usme, que es la periferia de la ciudad. ¿Aló? Esta parte es Bogotá, pero esto que está acá, esto es Bogotá, esta es la zona donde está empezándose a expandir la ciudad. De aquí, de este punto para allá, es decir, pasando estas colinas, es las zonas rurales. Entonces, este es un problema de borde urbano que se está empezando a trabajar en la ciudad. Miren que esto eran zonas rurales y miren cómo la gente empieza a apropiarse de este territorio y a consumirlo. Arrancamos lo mismo, vamos a hacer trabajo comunitario, en este caso, la primera entidad con la que empezamos a trabajar como Universidad Católica es la red de iglesias, de parroquias, ellas se llaman, y empezamos a acercarnos con la comunidad, hacemos los talleres participativos y empiezan a hacerse una serie de talleres en la facultad, que más adelante los voy a nombrar, y es los talleres ecociudades que van a dar respuestas con este tipo de proyectos. Arrancando con esa investigación previa que había hablado anteriormente, donde tenemos que tener un ambiente, una dimensión ambiental, una dimensión social y una dimensión económica, donde el lugar tiene que ser habitable, eficiente, equitativo y donde hay unas premisas para alcanzar el desarrollo inteligente, por así decirlo, y unas variables. Los estudiantes y en la universidad empezamos a hacer este tipo de modelaciones. Este es el territorio. Y es un territorio que puede alcanzar las primeras índices que les había dicho. La ciudad, en términos de área libre por habitante, está sobre los 3.9. Creo que Chile está sobrepasando los 7. Shanghái está sobre los 12 metros cuadrados de área libre por habitante. Si lográramos que la densidad subiera en términos de edificabilidad y pudiésemos liberar y cada espacio tuviese unas estrategias de diseño para poderlas convertir donde la densidad no fuera muy alta y no sucediera esto, porque esto es lo que está haciendo el gobierno, empezando a ocupar territorios del lugar para poder hacer densidades, sino que nosotros bajáramos esas densidades, podríamos tener, por ejemplo, en una variable como es el manejo eficiente de los recursos, algunos sistemas donde ellos sean autosuficientes, donde hablamos del manejo de la energía, lo que está sucediendo con las islas de calor.
hay unas concentraciones fuertes. Entonces, ¿cómo podrían ser los edificios o el esquema de habitabilidad en términos de eficiencia de calor? Las terrazas. Esto es lo que está sucediendo en esa periferia. Se montan con grandes edificios, y entonces hay una espalda completamente a la calle. Entonces las plataformas, como parte del proyecto, los análisis del diseño en términos de bioclimática, de cómo debería ser la vivienda, para que no empiece a suceder esto, en términos de confort, en términos de seguridad, lo que está sucediendo, estas zonas son las que más inseguridad tienen en el lugar, y es cómo tratar de responder en términos de seguridad y habitabilidad, en términos de vida urbana, en cultura urbana, en términos de apropiación, de participación, concertación, las entidades que deberían participar en el desarrollo del proyecto. Entonces ya, por ejemplo, el IPES, el Instituto de Economía Social, y la Cámara de Comercio dando apoyo, ¿sí? ¿Cómo debería ser el término de pluralidad, si esto es lo que nosotros queremos ver en el territorio, o sencillamente podemos bajar la densidad en términos de economía solidaria y financiamiento, innovación y fuentes de riqueza, costo y beneficio y aprovechamiento de los recursos? Esto lo entregamos como investigación el día martes. Esta es la parte de la investigación. Es decir, desde el 2013 al día de hoy estamos haciendo las simulaciones de lo que debería ser. Ustedes son las primeras personas que están viendo la simulación en realidad. Y puede ser una simulación que esté mal hecha o puede ser una simulación que esté bien hecha. En este momento no lo sabemos. Necesitamos llevarlo en términos de responsabilidad. Como les decía, todo esto o todos estos procesos de investigación pues se tienen que comunicar y se tienen que publicar. Esa es la idea. La idea de mostrar los proyectos, como han venido dándolo los conferencistas, es interesante, pero creo o considero que también la arquitectura tiene que tener niveles de investigación fuertes. Y es qué están haciendo los demás y cómo lo están haciendo. Hay una serie de textos que se han venido trabajando los últimos 4 años en donde se han desarrollado este tipo de comunicación, desde cómo entender a la comunidad, desde cómo desarrollar el proyecto desde el laboratorio social, cómo transformar las ciudades, cómo participar en la transformación de las ciudades y algunos proyectos que se van dando a través de estos procesos de investigación. Y ya para rematar, para dejar un espacio, con todo esto se creó en el 2010 una red que se llama la Red Ecociudades. Es la agrupación de muchos investigadores y de muchas personas que hablan el mismo tema, generando foros y generando espacios de comunicación. Pero paralelo al foro son los talleres. Son talleres que van a responder desde los ejercicios académicos y en los que estos talleres los he organizado en la Universidad de la Gran Colombia, para poder invitar a personas del extranjero y que puedan mirar lo que se está haciendo en Bogotá, pero también nos comuniquen qué es lo que están haciendo en otros territorios de la ciudad. Actualmente, con estos procesos de trabajo comunitario, desde el año pasado, que es el boom de los colectivos de arquitectura, de cómo se meten a los barrios, de cómo están haciendo los barrios, pues buscando no hay bibliografía de cómo está interviniendo en la ciudad. O sea, vamos, trabajamos, pero no documentamos. En este momento estamos construyendo como parte de la investigación, que es una investigación que estoy dirigiendo, y es el manual Participando. Es la metodología de participación comunitaria en la construcción del espacio público, en un caso específico, porque hay que darle sustento a esto, y es cómo debería ser el manual para que la comunidad ya no tenga que estar demandándole al arquitecto, sino que el arquitecto se vuelva una herramienta y pueda aprovechar. Este libro esperamos tenerlo a finales del mes de julio, como parte de ese manual,
y es patrocinado obviamente por la Universidad La Gran Colombia. Al final, pues los estudiantes, como no los puedo tener en las aulas de clase, aprendiendo otras cosas, sino metiéndose al barrio, pues terminan desarrollando esto, enseñándoles arquitectura de lo poco que saben o de lo mucho que han aprendido o de lo que han investigado a los niños, desarrollando con ellos ejercicios en Yomasa, que es donde estamos trabajando, y obviamente participando en los procesos para la construcción de ese participando, que es el documento que nosotros queremos sacar como la herramienta de cómo la gente se mete al barrio, cómo logran los proyectos, pero entonces cuál debería ser el proceso adecuado. Una vez un amigo que está acá en una conferencia dijo algo interesante y es: la ciudad se construye muchas veces desde lo más pequeñito. Lo que pasa es que quienes construyen ese lugar desde lo más pequeñito son las personas que habitan en ese lugar. Muchas gracias. Dejé 4 minutos, iba a dejar 5 más o menos, por si alguien quería o tenía preguntas sobre los procesos de investigación que se han venido dando. Como les decía al principio, pues utilizo la Bienal un poco por el tema de arquitectura de calidad de vida, es más para expresar que la calidad de vida también la podemos desarrollar desde la investigación, para poderla sacar desde el aula. ¿Sí? Bueno, pues a partir de las estrategias de las que usted habló en el cuarto punto y junto con con la mención del Pruitt-Igoe, quisiera saber cuán importante es la planificación del proyecto de la intervención urbana con respecto al tiempo que pasa más adelante dentro de un sitio, porque por lo quienes no saben, el Pruitt-Igoe falló enormemente porque no tomó en cuenta el desarrollo de las personas que vivían dentro y de la ciudad que lo circunvala. Bueno, cuando uno planifica por lo general a largo plazo. Si los gobiernos trabajaran mancomunadamente, ese largo plazo, que sería 20 años, sería interesante. Un modelo interesante es Bogotá en el 97 hasta el 2004 o Medellín en esos procesos de renovación, donde los alcaldes van dejando unas obras y los otros les dan continuidad. Cuando los procesos se rompen es cuando no hay debida planificación. Si yo planifico en escenarios largos y mancomunados, pues yo puedo lograr que los proyectos se articulen. Sin embargo, cuando los procesos de planificación son cortos y solamente se hacen bajo el ego de quien gobierna y no se tiene en cuenta a la comunidad, pues vamos a tener estos resultados de ciudad que tenemos hoy. Exactamente Pruitt-Igoe pasa con eso. Y de hecho hay un proyecto hoy en Bogotá que se llama la Plaza de la Hoja, donde el alcalde de turno hace un desarrollo de vivienda social para personas desplazadas que vienen del campo para acomodarlas en torres de 20 pisos. Es la obra más criticada ahorita en este momento porque sabemos que después de 5 años la gente va a abandonar. De hecho, a los 2 meses ya la gente había abandonado los apartamentos y ya se habían convertido en escenarios de vandalismo. Pero si por el contrario, estos modelos de la periferia se trabajan con la comunidad, llevando sí la redensificación, pero si yo logro liberar espacio urbano para que ellos hagan su producción, quizás pueda ser un ejemplo. Estoy hablando de una hipótesis, ¿sí? Por eso se llama investigación. Una investigación puede ser probada o puede ser negada, pero podría ser. Si yo construyo densidad, pero si permito que sea un entorno productivo, quizás podría funcionar. ¿Qué me permite la densidad? Concentrar servicios, no expandir la ciudad y liberar espacio público, que es lo que se busca. ¿Sí? Más o menos.